Hace más de 2 millones de años, en un mundo aún salvaje e indiferente a nuestra existencia, el cielo no era un simple techo azul, era un territorio de muerte. Desde arriba, depredadores invisibles acechaban con ojos de acero y garras afiladas. Abajo, en la sabana africana, nuestros antepasados, aún lejos de ser plenamente humanos, aprendían cada día que la curiosidad podía ser tan peligrosa como la propia hambre. Imagina abrir los ojos en un amanecer de hace 2.4 millones de años. El aire está cargado de polvo y el viento arrastra el olor de la hierba seca. No hay ciudades, ni fuego, ni refugios seguros. Solo el rugido distante de depredadores y el canto amenazante de aves gigantes que surcan los cielos. Para los primeros homínidos, cada día es un examen sin segunda oportunidad. Encontrar alimento, protegerse del peligro, aprender a sobrevivir o desaparecer. En este escenario primitivo, un grupo de Homo habilis explora los límites de su territorio. Son pequeños, más frágiles que los felinos que los acechan y mucho menos veloces que las presas que intentan cazar, pero poseen algo que ningún otro animal tiene: una mente curiosa, inquieta y cada vez más capaz de aprender del entorno. No saben que esa curiosidad será algún día la semilla de nuestra inteligencia. Hoy, sin embargo, esa curiosidad los llevará al borde de la muerte. El grupo avanza con cautela entre la hierba alta. Sus ojos no buscan presas, sino oportunidades, restos abandonados, raíces comestibles, insectos o frutos. La escasez de alimento ha vuelto cada hallazgo un tesoro. El hambre aprieta y el instinto de supervivencia empuja a la creatividad. Fue en un día como este, cuando uno de ellos alzó la mirada y vio el objetivo que cambiaría el destino del grupo. A lo alto de un árbol retorcido, entre ramas gruesas, se alzaba un nido enorme. Desde allí se oían pequeños chillidos y el tenue sonido del viento agitando las alas de su dueña. Un águila gigante, soberana del cielo africano. Dentro del nido, huevos del tamaño de un puño descansaban sin saber que eran el objeto de una mirada hambrienta. Ninguno del grupo había osado acercarse a un nido de depredador. No era simple miedo, era sabiduría ancestral escrita en sus genes. Robar un huevo significaba retar al cielo mismo. Pero el hambre era una voz más fuerte, y en ese instante, esa voz gritó más que el instinto de huida. El grupo discutió sin palabras, miradas, gruñidos bajos, gestos. Uno de ellos, más joven, más impulsivo, dio el primer paso. Trepó lentamente, con manos temblorosas, aferrándose a la corteza áspera del árbol. Cada metro ganado era un desafío a las leyes no escritas de la naturaleza. Sus compañeros observaban desde abajo con una mezcla de temor y esperanza. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido lejano de un río y el latido acelerado de corazones primitivos. Cuando sus dedos tocaron el borde del nido, el mundo pareció detenerse. Allí estaban, cálidos, frágiles, repletos de vida. Los tomó con torpeza, con esa mezcla de miedo y fascinación que sentimos los humanos ante lo prohibido. Por primera vez, un homínido robaba comida directamente a un depredador del aire. Pero la victoria duró segundos. Un chillido desgarrador cortó el cielo. Desde lo alto, como una sombra vengadora, el águila regresaba. Sus alas batían el aire con furia y sus ojos brillaban con un odio antiguo. En ese instante, el Homo habilis comprendió que no era el cazador, sino la presa. El ave descendió a toda velocidad. Garras como cuchillas se cerraron sobre el aire mientras el homínido intentaba descender. El miedo lo hizo torpe. Uno de los huevos cayó, rompiéndose contra el suelo con un sonido zurdo. El grupo gritó alarmado. La furia del cielo estaba sobre ellos. Lo que siguió fue caos puro. El águila se abalanzó sobre el joven ladrón, golpeándolo con sus garras y forzándolo a soltar el nido. Sus chillidos eran una mezcla de dolor y terror primitivo,
El grupo en tierra lanzó piedras y ramas, inútiles ante la rapidez del depredador. En cuestión de segundos, el ladrón estaba en el suelo, sangrando, y el águila se elevaba de nuevo, girando en círculos como si reclamara su victoria. Aquella escena, que pudo parecer insignificante en la vasta historia de la vida, fue mucho más que un simple robo fallido. Fue un capítulo crucial en el libro de la evolución, porque ese día nuestros antepasados aprendieron una lección que llevarían grabada durante millones de años. La supervivencia no se trata solo de fuerza, sino de estrategia. El intento fallido enseñó algo que ninguna otra especie había comprendido, que el riesgo puede traer recompensa, pero también consecuencias mortales. Aprendieron que observar no era suficiente. Había que planear, cooperar, pensar más allá del instinto, y en ese aprendizaje silencioso comenzó a germinar la chispa que, millones de años después, nos llevaría a conquistar el cielo que una vez nos aterrorizó. El grupo no volvió a mirar aquel árbol del mismo modo. Durante días mantuvieron la distancia, observando cómo el águila patrullaba el cielo con un comportamiento aún más agresivo. El recuerdo del ataque quedó grabado no solo en su memoria, sino en su comportamiento. Y aunque a simple vista parecía que habían fracasado, lo que realmente habían hecho era algo más profundo. Habían aprendido. La lección más importante de todas fue que el cielo tenía sus reglas. No bastaba con trepar y tomar. Si querían ese recurso, los huevos nutritivos, la carne fácil, tendrían que planificar. No podían enfrentarse solos a la furia del aire. Tendrían que hacerlo juntos. Pasaron semanas antes de que se atrevieran a acercarse de nuevo a un nido, pero cuando lo hicieron, ya no eran los mismos. Ahora se movían en grupo, estudiaban los patrones del águila, esperaban a que se alejara, utilizaban ramas largas para empujar los huevos sin escalar demasiado, habían pasado del instinto al razonamiento. Este fue el verdadero inicio de algo que más tarde se convertiría en nuestra mayor ventaja evolutiva, la inteligencia colectiva. Cada intento, cada error, cada cicatriz dejada por un ataque no fue una derrota. Fue una lección que nos empujó un paso más allá de la simple supervivencia. La historia de aquel robo no era un hecho aislado. En toda África, otros grupos de homínidos enfrentaban desafíos similares. Predadores más fuertes, climas impredecibles, competencia por recursos. Y en cada uno de esos escenarios, la mente, no las garras, no los colmillos, se convertía en la herramienta más poderosa. Poco a poco el mundo empezó a cambiar. Nuestros antepasados descubrieron que la cooperación aumentaba sus posibilidades de éxito. Dos podían distraer al águila mientras un tercero trepaba. Un grupo podía defenderse mejor que un individuo solitario. Esa coordinación rudimentaria fue el comienzo de lo que algún día llamamos sociedad. El robo del nido también desencadenó otro cambio inesperado: la memoria cultural. Los pequeños del grupo observaban y aprendían de los mayores. Lo que una generación descubría, la siguiente ya lo sabía. No necesitaban comenzar desde cero. Esa simple transmisión de conocimiento fue el primer paso hacia el aprendizaje acumulativo, la base sobre la que se construiría todo lo que hoy somos. Y sin embargo, el cielo seguía siendo un recordatorio implacable de nuestra fragilidad. Cada sombra proyectada desde lo alto activaba una respuesta automática de alerta. Cada chillido lejano obligaba al grupo a buscar refugio. El miedo, ese viejo enemigo, se convirtió paradójicamente en un aliado, porque el miedo enseña, afila los sentidos, anticipa el peligro antes de que llegue. Con el tiempo, ese miedo se transformó en estrategia. Aprendieron a observar las rutas de vuelo, a distinguir el sonido de un ave cazadora del de una carroñera. Incluso empezaron a construir refugios improvisados bajo árboles densos o junto a rocas altas. Donde antes huían sin pensar, ahora planificaban. Donde antes eran presas, ahora eran sobrevivientes. Este ciclo, acción, error, aprendizaje, adaptación, es el motor silencioso que impulsó la evolución humana durante millones de años. Y lo más sorprendente es que ese ciclo no ha cambiado. Cada innovación,
Cada descubrimiento, cada avance que define nuestra historia, nació exactamente igual, con un intento fallido, con una idea demasiado arriesgada, con un paso que parecía un error, hasta que dejó de serlo. Aquel primer robo fue mucho más que un acto desesperado por comida. Fue un acto de desafío al orden natural, un recordatorio de que, aunque débiles y vulnerables, nuestros antepasados estaban dispuestos a arriesgarlo todo por una oportunidad de vivir mejor. Fue el primer ladrido del ingenio frente a la brutalidad de la naturaleza. Imagina por un momento que ese intento nunca hubiera ocurrido. Imagina que el miedo hubiera sido más fuerte que el hambre, que nadie hubiera trepado aquel árbol. Tal vez la historia habría sido distinta. Tal vez esa chispa que encendió el pensamiento estratégico habría tardado miles de años más en aparecer. Tal vez tú y yo no estaríamos aquí, pero ocurrió, y gracias a ese acto de aparente insensatez, el camino de la humanidad siguió adelante. Millones de años después, seguimos robándole al cielo. Construimos máquinas que vuelan más alto que cualquier ave. Exploramos el espacio. Enviamos nuestros sueños más allá de la atmósfera. Lo que comenzó con un homínido tembloroso robando un huevo, hoy continúa con cohetes rompiendo el firmamento. Porque en el fondo, seguimos siendo los mismos. Criaturas pequeñas con hambre, miedo y deseo. Seres que desafían lo imposible una y otra vez, incluso cuando el precio es alto. Y cada vez que lo hacemos, damos un paso más en el viaje que empezó allí, bajo el árbol, con un robo que cambió el destino de nuestra especie. La historia del robo que desató la furia del cielo no es solo una anécdota del pasado, es un espejo de lo que somos. Somos la especie que arriesga, que tropieza, que se levanta. Somos el resultado de millones de decisiones impulsivas que nos obligaron a aprender. Y cada vez que desafiamos a un predador, a la naturaleza o incluso a nuestros propios límites, estamos honrando a aquel homínido que un día decidió trepar un árbol en busca de algo más que alimento. Porque el verdadero legado de ese momento no fue el huevo, fue la valentía de intentarlo.